Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Como cada semana está con nosotros la doctora Teresa García Gasca, quien siempre nos da mucho gusto verla, saludarla y conversar con temas trascendentales que nos ocupan como sociedad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Alfredo, muy buenos días. Igualmente a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por seguirnos. Y pues sí, Marco, vamos a seguir hablando del tema de... Las veces que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Como se dice en el tema jurídico, hasta la saciedad. Sí, pues hasta, ojalá. ¿No? Y que sea una saciedad realmente que llegue de suficiencia, ¿no? El problema del agua que tenemos en todo México es gravísimo, gravísimo. Tú puedes ver imágenes de cuerpos de agua en todo el país completamente secos. Es increíble las imágenes que están circulando de la Sierra Potosina, impresionante, de la Huasteca. Entonces, me parece además inconsistente con lo que algunos diputados se atreven todavía a señalar. El diputado Antonio Zapata ayer diciendo que no hay ninguna situación de crisis en Querétaro, cuando la realidad es otra. Yo creo que ya no podemos, no se puede tapar eso. No, y la ciudadanía tampoco cree eso, pues estamos viviendo una realidad diferente. Entonces, bueno, hoy quiero platicarles de un tema interesante, importante, que nos puede ayudar a tomar decisiones en lo personal, en lo individual y como ciudadanía también, en términos de la crisis hídrica, que es la huella hídrica. Hemos escuchado hablar mucho de la huella de carbono. La huella de carbono pues se refiere al costo que tienen nuestras actividades cotidianas en términos de la emisión de gases con efecto invernadero. Entonces, bueno, ya hablaremos después y retomaremos el tema de la huella de carbono. Pero así como la huella de carbono hay una huella hídrica, es decir, el agua que consumimos de forma directa o indirecta en las actividades diarias y cotidianas. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto y ese puede ser un criterio que nos ayude también a tomar decisiones, tanto a nivel comunitario, gubernamental, pero también en lo personal. Entonces tengo algunas imágenes que mostrarles para quienes nos siguen en pantalla y en redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar nada más para platicarles muy rápidamente que el término de huella hídrica lo pone en la mesa Arjen Hoestra, que es finalmente es un académico de Países Bajos, que establece el término de huella hídrica para poder cuantificar cuánta agua consumimos en las actividades diarias y en todo nuestro consumo. Porque finalmente tenemos que reconocer que nos hemos convertido en una sociedad consumidora más que una sociedad con conciencia ecológica. Bueno, pues ustedes pueden encontrar toda la información de la huella hídrica en la página de internet que les pongo en esta presentación de waterfootprint.org. Y bueno, vamos a platicar de qué se trata. La huella hídrica consiste en la medición del consumo de agua que se necesita para generar un bien o servicio en nuestra sociedad. Y entonces vamos a reconocer dos tipos de agua principales. El agua directa, que es la que consumimos en el momento, y el agua virtual, que es el agua que no vemos, pero que tuvo que ser utilizada para que tuviéramos en la mesa o estuviéramos vistiendo tal o cual prenda y que se necesitó durante todo el proceso. En la siguiente imagen les muestro algunos datos. También es importante mencionar que también como parte del agua virtual o el agua directa podemos reconocer la fuente del agua. Se dividen las fuentes de agua en el agua verde, que es la lluvia, la humedad, es decir, el agua que está disponible de forma natural, el agua azul, que es la que también está disponible de forma natural o en represas, en lagos, en ríos, y el agua gris, que es el agua contaminada por la producción de todos los bienes y servicios. Entonces también tenemos que hacer ahí una diferencia para saber de qué tipo de agua estamos hablando, tanto en el agua virtual como en el agua directa. Bueno, para ponerles un ejemplo, una playera de algodón que consume 53% de agua verde, 33% de agua azul y 13% de agua gris, cuesta, en términos de litros de agua, 2.700 litros de agua. Es decir, cuando nosotros estamos comprando una playera de algodón, estamos en realidad consumiendo de forma directa e indirecta 2.700 litros de agua. Eso es muy importante considerarlo. Otro dato interesante del Instituto Nacional de Salud Pública.
La producción de 500 mililitros de refresco de cola nos cuesta cerca de 300 litros de agua. Entonces, también importante considerar esto porque nosotros podemos hacer diferencia en términos del consumo de estos productos. ¿Cómo estamos como país en términos de consumo de agua, en términos justo de huella hídrica? Bueno, mencionar que al año, por ejemplo, China consume 1.058.000 litros por persona, México 1.971.000 litros por persona, Brasil 2 millones, y así podemos ir contando cómo cada país tiene diferente huella hídrica, cada país en función también de sus políticas públicas. Así que bueno, vamos a ver ahorita cómo nos encontramos en función de diferentes productos pues de la vida diaria. En la siguiente imagen, gracias, en la siguiente imagen les muestro entonces ejemplos. La producción, por ejemplo, de un bistec de 300 gramos, un bistec de res, consume 4.500 litros de agua. 4.500 litros de agua, a diferencia de 300 gramos de carne de pollo que consume 1.170 litros de agua. Entonces ahí podemos empezar a ver importantes diferencias que nos pueden llevar a tomar decisiones también importantes. Es lo que estamos viendo justamente en pantalla. Lo que estamos viendo en pantalla, justamente. Y estas imágenes que son tomadas de diferentes páginas de Internet que tienen información certera porque coinciden y porque además están basadas en buenas fuentes, son muy representativas. Para producir un solo huevo, por ejemplo, nos llevamos 200 litros de agua. Para producir 500 gramos de pan, 600 litros de agua. Y así sucesivamente podemos ir producto por producto. Entonces, ¿cuál viene a ser la reflexión en este momento? ¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar nuestra huella hídrica, para disminuir nuestro consumo de agua? En la siguiente imagen empiezo con algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 kilogramo de papel virgen, de papel blanco, consume 450 litros de agua y además contamina de forma importante los afluentes. 1 kilogramo de papel reciclado consume solo 2 litros de agua, con baja contaminación. Entonces, si empezamos a consumir papel reciclado en lugar de papel blanco, vamos a empezar a disminuir nuestra huella hídrica y es una acción muy sencilla que podemos llevar a cabo. La siguiente imagen. El PET. Una botella de PET de 600 mililitros cuesta en términos de litros de agua 10 litros. Entonces, podemos dejar de consumir PET y empezar a tomar agua o a llevar nuestra agua en botellas que no son desechables, ¿no? Como ya lo hemos hecho, como ya mucha gente lo hace. Estos simples cambios hacen una gran diferencia. Siguiente ejemplo. Este ejemplo no les va a gustar. Una hamburguesa de res, en la siguiente imagen, contando ya todos los ingredientes. Si consumimos una hamburguesa de carne de res, estamos en realidad consumiendo 2.392 litros de agua. 2.392. De esta cantidad, 2.310 vienen de los 150 gramos de carne de res que tiene la hamburguesa. Así que si cambiamos la carne de res por carne de pollo, bajamos de 2.392 litros a 667 litros. Y si sustituimos la carne de pollo por soya texturizada, bajamos a 150 litros. Así que esto también va a repercutir en lo que comemos, en las decisiones que vamos a tener que hacer. Tenemos que reconfigurar toda nuestra dinámica. Todo, doctora. que además va a repercutir en nuestra salud positivamente también, ¿eh? Tenemos que reconfigurar absolutamente todo, pero tenemos que saber que tenemos soluciones en las manos, que dependen de nosotros y de nosotras como ciudadanos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. En la siguiente imagen quiero mostrarles la pirámide, justamente, de cómo los alimentos repercuten justamente en huella hídrica, en donde desde luego frutas y verduras, cereales, tienen una menor huella hídrica que los alimentos de origen animal. La carne de res es lo más costoso en términos de huella hídrica, seguida por el pollo y después de eso el pescado, por ejemplo. Entonces, cambiar nuestros hábitos de consumo
nos va a ayudar. Pero ¿cómo podemos saber nosotros como ciudadanía que esto es así? Bueno, pues porque entonces se debe incluir en el etiquetado de los alimentos la huella hídrica. Es decir, tenemos que exigirle a las autoridades que todas las empresas pongan en su etiquetado la huella hídrica de ese producto, y entonces así vamos a poder nosotros tomar decisiones con respecto a lo que estamos consumiendo. Finalmente, ya para terminar esta participación, hablar un poquito del ahorro del agua, porque también es algo que está en nuestras manos. Es indispensable saber, por ejemplo, que cuando nos bañamos, en la siguiente imagen, cuando nos duchamos, estamos gastando 9 litros de agua por minuto. De tal suerte que un baño de 5 minutos gasta 45 litros. Y luego los que dejan abierta la regadera para que se caliente el agua. Ajá, exacto. Más esos litros de agua. O sea, ya te llevaste los 50 litros que te van a dar por tandeo. Cuando haya el corte de ya agua. No te va a alcanzar más que para bañarte más o menos, ¿no? Lo mismo la lavadora, un lavado en lavadora, una carga son 50 litros en promedio. Entonces, o te bañas o lavas la ropa, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. No, o haces agua de limón para comer, sí, doctora. Exacto. Entonces tenemos que hacer cambios importantes. Necesitamos cosechar el agua de lluvia, necesitamos recolectar el agua de la lavadora, verificar que en nuestros domicilios no existan fugas. Y en cuanto a la regadera, poner baldes para recoger el agua que cae durante todo el proceso, desde que se calienta hasta que terminamos, cerrarle a la llave cuando estamos enjabonándonos, instalar cabezales de bajo flujo, lo mismo para los inodoros, podemos colocar inodoros de bajo flujo o poner una botella de agua rellena de agua dentro del tanque para que se reduzca la cantidad de agua que se utiliza, no arrojar cosas al inodoro. En fin, son cambios importantes que podemos hacer desde lo personal. A lo mejor algunas cosas ya las hacemos, a lo mejor otras no. Pongámonos la meta de ir avanzando. De lo que ya hacemos, pues refrendarlo. Y lo que no hacemos, empezar a hacerlo. Y estoy segura que con acciones sencillas en lo individual, vamos a empezar a disminuir la huella hídrica que como sociedad tenemos y la carga. Es que el planeta ya no soporta la carga que representa el consumo que tenemos como humanidad. Necesitamos disminuirlo, ser mucho más conscientes, pero para eso desde luego hay que reconocer que existe un problema. Este es un tema que tenemos que resolver entre todas y todos, y entre todos los niveles: gobierno, empresarios, ciudadanía. No hay que invisibilizarlo de ninguna manera. De ninguna doctor. manera. Esto es importante. Hay que mencionarlo, hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que actuar. Así que entonces por eso es que vamos a iniciar trabajando fuerte con este concepto, difundiéndolo, y vamos a solicitar que de alguna manera se etiqueten los productos que nosotros consumimos, para que tú sepas que si te vas a comprar un par de zapatos, pues cuál par de zapatos consumió menos agua, ¿no? Y que de esa manera también empecemos a generar cambios importantes en las cadenas digamos, de producción de los diferentes bienes y servicios. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando. Sí. Seguramente. Seguramente, claro que sí. Gracias. Gracias. Nosotros